tenemos que empezar con mucho texto de preámbulo, porque este fue uno de los acontecimientos más importantes del UCM, el día en que Spider-Man, la cara de la marca, finalmente apareció. Para que quede todo súper completo debemos regresar otra vez a la crisis de los 90s, cuando Marvel estuvo a punto de desaparecer y ofrecieron los derechos cinematográficos de sus personajes para salir de ese embrollo. Tras pasearse por un par de productoras, Sony adquirió a Spider-Man y el acuerdo consistía en que básicamente era un préstamo. Sony podía realizar películas y series del personaje dentro de cierto periodo de tiempo, más que nada de las películas. Se conoce que si no se iniciaba producción de una nueva dentro de 3 años 9 meses tras la anterior y estrenarla dentro de 5 años y 9 meses después de esta, los derechos volverían automáticamente a Marvel. Cuando se realizaron las películas de Sam Raimi no hubo ningún problema, todas fueron un éxito y salvo algunos dramillas ahí con Tobey Maguire, todo fue bien hasta la cuarta, que aunque estaba pactada con todo y fecha de estreno, Sam Raimi simplemente ya no pudo hacerla, no encontró la forma correcta de seguir y antes de hacer una porquería mejor se retiró como todo un caballero. Porque es lo que un hombre hace. Esto en teoría metió en problemas a Sony porque ahora peligraban los derechos de su personaje estrella y a Disney esto le venía perfecto, ya que con Marvel recién comprada había la posibilidad de que regresara el hijo pródigo, pero no fue tanto así porque los de Sony, conscientes de los problemas que tenía Raimi con la cuarta entrega, ya estaban preparando un reinicio por si acaso. Fue así como surgió The Amazing Spider-Man, películas odiadas por unos, amadas por muchos, sobre todo porque representó un nuevo Spider-Man para otra generación con sus puntos buenos y malos, pero que llegó justo el año en el que el universo cinematográfico de Marvel ganó mucha relevancia. Era raro que Marvel haya decidido iniciar un universo compartido sin su personaje estrella, pero bueno, eran las cartas que les tocaron, no les quedaba de otra y para su suerte Spider-Man, aunque es el héroe principal de Marvel, siempre ha sido muy solitario, no se involucra tanto con otros héroes, más bien los demás héroes se involucran con él. Corríjanme si me equivoco, pero creo que no hay personaje en Marvel que no haya tenido un crossover con Spider-Man, que bueno, es sensacional, con todo combina. Y gracias a esto mismo sí que podían crear un universo sin él, no como con DC, que Batman es vital, ojalá que no lo veamos hasta 2040, capaz que se muere el DCU otra vez y nada de Batman, pero bueno, ese es otro tema. Aunque Marvel logró salir adelante sin los pesos pesados de la compañía, faltaba algo. Mi yo escuincle todo ingenuo e inocente creía que el Spider-Man de Andrew Garfield ya formaba parte del UCM y en cualquier momento lo veríamos cruzarse con los Vengadores. ¡Ay, pero qué idiota! Sin embargo, nada más alejado de la realidad, pues Sony, con la percepción de la realidad totalmente alterada, intentó replicar el éxito del universo cinematográfico de Marvel con el suyo propio, únicamente conformado por personajes de Spider-Man. Y a ver, técnicamente no estaban tan desubicados, digo, ¿cuántas versiones de Spider-Man hay igual de interesantes que el principal? Pero Sony en lugar de eso soñaba con hacer una película de la tía May y de los 6 siniestros. ¿Estás estúpido? No sé, supongo que fue fruto de su sueño frustrado por no tener a sus Vengadores y bueno, lo de la tía May sí, no. Esos planes se notaron a kilómetros de distancia con The Amazing Spider-Man 2, abarrotada de referencias a posibles futuros spin-off, y esa sobresaturación fue la que los acabó llevando hasta la ruina, señor. The Amazing Spider-Man 2 no fue un fracaso como tal, pero sí fue mal recibida por la crítica y no recaudó lo que el estudio esperaba. Ellos esperaban mínimo algo parecido a Avengers, pero se quedaron muy cortos. Y por otro lado, Kevin Feige, nada pendejo, que en esos años estaba a punto de ser ascendido a líder completo y total de todo Marvel, que eso me olvidé de mencionarlo en el video de Civil War. Tras puro éxito y un par de riñas con Ike Perlmutter, Kevin Feige exigió su puesto como señor y sumo gobernante de todo. Si no quitaban al otro viejo, él se iba y Disney no podía perder al güey que estaba manteniendo a flote su mina de oro, por lo que Kevin Feige ascendió. Una buena y mala noticia, en general más buena que mala, pero traería sus problemas en estos últimos años, en los que ahondaremos en otra ocasión. Kevin se acercó a Amy Pascal, incluso desde 2012 hubo conversaciones de incluir la torre Oscorp en Avengers o la de Avengers en Spider-Man, no recuerdo bien cuál torre era, pero era una torre, y siempre estuvo ahí insistiendo, picándola poco a poco para que le cediera al personaje. Una anécdota muy famosa es que tras el fracaso de The Amazing Spider-Man 2, Amy Pascal le habló a Kevin Feige para pedirle ayuda. Vine a verte, a pedirte un consejo. ¿Ah, sí? ¡Pues toma consejo! Kevin Feige llegó y bien de huevos le dijo: tu universo está de la chingada, ¿cómo se te ocurre hacer una película de la tía May? ¿Es una broma punk o algo así? Mejor déjanos al personaje y
y nosotros te hacemos la chamba. La Pascuala se enojó y le aventó un sándwich. ¿Qué culpa tenía el pobre sándwich de las incompetencias de Sony? No lo sé, pero continuando con esta historia, Kevin Feige no dejó de insistir. Y por allá de noviembre de 2014, Sony fue hackeada, sacando a la luz muchísima información, entre ellas las negociaciones sobre una posible incorporación de Spider-Man al UCM, y declaraciones un tanto comprometedoras tipo: solo tengo el universo de Spidey, no el de Marvel, a menos de que me asocie con Marvel me estoy quedando sin opciones. Y a ver, las filtraciones siempre conllevan cosas negativas, pero a esta creo que debemos darle las gracias, porque debido a que todo esto sucedió y que todo quedó evidenciado, Sony se vio más presionada en aceptar un acuerdo con Marvel. Los planes con The Amazing Spider-Man estaban más muertos que nunca. Andrew Garfield, decepcionado, no les quedaba de otra más que aliarse con Marvel o perder los derechos definitivamente. Y fue así como el 9 de febrero de 2015 se dio a conocer que Spider-Man regresó a casa. Bueno, parcialmente, Sony y Marvel llegaron a un acuerdo en el que Sony financiaría, distribuiría y poseería el control creativo final de las películas de Spider-Man, mientras que Marvel produciría y tendría el control creativo sobre el personaje. Esto puede ser un poco confuso, lo sé, déjenmelo aclaro. Kevin Feige tenía el control sobre la historia, el elenco, el director, el tono, cómo se integraría el personaje al UCM y cómo participaría en otras películas, etc. Pero Sony seguía teniendo el control creativo final de las películas de Spider-Man, es decir, si algo no les gustaba o ellos requerían que metieran algo que ellos quisieran, podían exigirlo. En cuanto a las ganancias, eran casi por completo para Sony. Marvel se llevaba un pequeñísimo porcentaje, pero por otro lado se quedaban con el dinero de la mercancía, que de hecho a fin de cuentas es lo que más deja, un trato justo dentro de lo que cabe. Y bueno, como el universo de Andrew Garfield ya se había visto comprometido y el actor no quedó muy contento, Kevin Feige, en lugar de meterse en problemas de incluirlo a él, mejor decidió empezar de cero con un nuevo reinicio para el personaje, uno que se sintiera fresco pero sobre todo joven. Kevin explícitamente comentó que lo que se buscaba con este Spider-Man era generar el efecto de Harry Potter, que la audiencia viera cómo crecía el personaje, y por primera vez agarraron verdaderamente a un adolescente para interpretarlo. Se eligió a Tom Holland y de último momento se incluyó en Capitán América Civil War para presentarlo. Y ya tras todo este contexto, ahora sí podemos empezar a hablar de la película en cuestión, que en honor a toda esta historia y al tono que buscaban, haciendo referencia a un baile de bienvenida, decidieron nombrarla Spider-Man Homecoming. La peli abre dejando claro que está en el universo cinematográfico de Marvel, con un dibujito de los Vengadores y la Torre Stark justo después de la batalla de Nueva York, presentándonos al villano Adrian Toomes, un señor trabajador que invirtió mogollón de pasta en un contrato con la ciudad para recoger los desastres que dejaron los Vengadores, pero se le arruina todo el asunto cuando Tony Stark crea Control de Daños, una empresa que a partir de esa fecha se encargaría de recoger los destrozos de los superhéroes y que actualmente ya están un poco sin rumbo. ¡Culpable! 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 Toomes, antes de darse por vencido, se le prende el foco al ver toda la tecnología extraterrestre que alcanzó a recoger y se le ocurre junto a sus compas crear un imperio del mercado negro de armas enfocado en tecnología trambólica, robando toda la tecnología que pueda de los superhéroes como si fuera carroña, con unas alas mecánicas que le construyó su amiguito el Chapucero, muy listo, tal como si fuera un buitre. Uno de los puntos más fuertes que tiene esta trilogía indudablemente son sus villanos. Son muy buenas adaptaciones, por ejemplo este buitre sí que impone, cosa difícil considerando que es un viejito disfrazado de pájaro. Parece una urraca. Tiene motivaciones coherentes y genera muy buena rivalidad con Spider-Man. La mayor queja que suele haber con estos villanos es que surgieron por culpa de Tony Stark. Pero bueno, eso es algo que yo creo inherente al UCM. Tony Stark se volvió tan masivo que se hizo muy fácil relacionar todo con él. Por ejemplo, Ultron no debería ser de Tony Stark, ya hablamos de eso. También culpan a Tony de la infancia de Wanda. Más recientemente Doctor Doom no tiene nada que ver con Tony Stark y de seguro lo van a relacionar. Al ser el centro de todo, se volvió la forma perfecta de introducir personajes y conceptos, y al que le tocó más fue a Spider-Man. Lo metieron al UCM a través de él para darle un mentor y a Tony un legado. Pero continuando con los villanos, al ya estar Tony tan relacionado a Spider-Man, no era nada difícil que sus villanos también lo estuvieran. Pero aunque nacieran por algo causado por Tony
Tony Stark, la verdadera rivalidad la tienen con Spider-Man. Uno lo odia y respeta por igual, el otro le arruinó la vida y el tercero vino de otro mundo para enseñarle a ser un hombre. En este aspecto las tres pelis yo siento que dieron en el clavo. En fin, el buitre forma su imperio y se mantiene así por 8 años. ¿Cómo que 8 años? O sea, ¿que estamos en 2020? ¡Vienen del futuro, eh! Este es el error de continuidad más puerco que hay en todo el UCM. Y se dio porque ninguno de los 200 cabrones que trabajaron en la producción se dio cuenta de que estaban confundiendo los años reales desde que inició el UCM con la fecha en la que fue la batalla de Nueva York. Y este error me caga como no tienen una idea, porque fue súper notorio desde que se estrenó la peli y había chances de solucionarlo. Digo, si han hecho eso de corregir películas estando estrenadas en cines, para el lanzamiento en Blu-ray o en plataformas solo tenían que cambiar la cortinilla y bueno, modificar una línea del buitre, pero con tanto trabajo que ha hecho Michael Keaton ni siquiera necesitas IA para hacerlo. Con algún vato experto en el Audacity podían cambiar ese 8 por un 4, pero no lo hicieron. Me sacan de quicio estos errores de continuidad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Moviéndonos 4 años después, ahora sí comienza la peli con la intro de Marvel, pero en lugar de la música normal pusieron el tema de los 60s de Spider-Man, y aunque este lo spoilearon días antes de que se estrenara, aún recuerdo la sensación que me generó cuando lo vi. Puro éxtasis, por fin lo imposible se había logrado. Spider-Man estaba dentro del UCM. Peter graba todo lo que vivió en Civil War para hacer un videoblog, supongo que en representación de su gusto por la fotografía. Acá lo quisieron trasladar a ser youtuber para estar más en onda con la chaviza, aunque bueno, lo de ser fotógrafo es algo que no ha envejecido, no tenían por qué adaptar eso, pero en fin, como sea, es un detalle. Regresan a casa a Peter y Tony le regala el traje que usó en Civil War. Peter cree que eso significa que ahora es un vengador y en los próximos 2 meses solo estará al pendiente de más llamadas superheroicas. Y bueno, hay que hablar de dos cosas. Me doy cuenta de que este video se me va a hacer larguísimo, pero bueno, es necesario, es Spider-Man, merece toda la atención posible. Como ya vimos en Civil War, acá nos presentaron a un Spider-Man ya encaminado. Marvel quería huir de contar el origen una vez más porque ya se había hecho 2 veces y una se hizo excelente, tanto que la otra se sintió como un remake más lento y oscuro a lo bruto. Por lo tanto decidieron omitir eso, y por un lado estoy de acuerdo porque sí, veo muy difícil superar la forma en la que Sam Raimi contó el origen en su película. Si ya se hizo lo mejor posible, no tiene caso intentar igualarlo y contar lo mismo de nuevo. Pero acá entramos en una disyuntiva porque por alguna razón que a día de hoy nadie es capaz de comprender, aunque hay ciertas pistas, no hay ni una mención oficial al tío Ben en ninguna película, o bueno, al menos al de Tom Holland. ¿Por qué? No sabemos. Una cosa es no contar el origen, pero otra muy diferente es que no quieras ni mencionarlo cuando es vital para el personaje. ¿Cómo es posible que Peter y May nunca hablen del tío Ben? Tampoco sabemos. Y a ver, vamos a dejarlo claro, aunque en las películas no lo hagan, el tío Ben sí existió. Aunque pueda parecer que no por lo que pasó en No Way Home con la tía May, Peter hace una alusión muy vaga a lo que le pasó al tío Ben en Civil War y Homecoming, además de la maleta con las iniciales que vimos en Far From Home, y en No Way Home cuando Toby y Andrew lo mencionan, él no dice nada, por lo que asumimos que sabe a quién se refiere. Y aunado a esto, hay otros proyectos no canónicos, pero casi igual hechos por Marvel Studios, como What If, donde ahí sí lo mencionan con toda la naturalidad del mundo, o Your Friendly Neighborhood Spider-Man, que fue concebida originalmente como parte del canon del UCM, y ahí sí que Peter y May hablan sobre él. Está presente en la historia, por lo que si está en estos proyectos, es lógico pensar que la culpable de que el viejo este no se mencione en las películas es Sony. Todo gracias a nuestras queridas huevonas. Esa peli demostró que Sony por alguna razón no puede mencionar ni a Peter ni a la tía May, pero sí al tío Ben, al punto de que es un personaje en la peli. Y acá en Marvel sí salen Peter y la tía May, pero no el tío Ben. No es coincidencia. Entonces mi conclusión es que Sony quizá tenía otra idea guajira de hacer un spin-off del tío Ben y le dijeron a Marvel, ¿no vas a contar el origen? Bien, nos quedamos al tío Ben. Sin sentido alguno esto, pero en fin. Este es un problemón de este Spider-Man, el no saber bien su origen, porque esta ambigüedad dio pie a que muchos con justa razón pensaran que el tío Ben no existía y de alguna forma estaban buscando reemplazarlo con Tony Stark. Y bueno, hablando de eso, pasemos con la relación de Peter y Tony. Como ya les mencioné, la mejor forma que se les ocurrió a Marvel para introducir a Spider-Man fue a través de Tony Stark. Si lo querían en Civil War, no había otra forma de hacerlo que se sintiera natural, y aún así se sintió un tanto forzada. Pero bueno, ya habiéndolo metido así, ahora Tony era un mentor para Spider-Man, cosa que no gustó porque muchos lo sintieron como un Iron Man Jr. Y lo puedo entender, pero siento que la intención de Marvel no era esa, fue
fue más hacia que Iron Man era su personaje central hasta ese punto, y bueno, ahorita también, y como que querían plasmar una especie de relevo para que Spider-Man pasara a ser poco a poco el centro de todo. Aún a día de hoy no se siente tanto así de que Spider-Man sea el centro de todo Marvel, veremos cómo es la percepción en Brand New Day, pero en ese aspecto la relación entre Iron Man y Spider-Man sí fue un poco atropellada. Sin embargo, esta relación fue de vital importancia para Infinity War y Endgame, sobre todo para Tony Stark. Entonces yo no veo esto de relacionarlos como un error, pero quizá no fue tan bien manejado como quisiéramos. Sin mencionar que el pésimo marketing de Sony poniendo el mismo PNG de Iron Man en todos los pósters piteros que hicieron lo hizo sentir más intrusivo de lo que en realidad fue. Ya continuando con la historia, Peter está comenzando su ciclo escolar en compañía de sus amigos, que para diferenciarse de anteriores películas decidieron omitir a Harry Osborn, Mary Jane o Gwen Stacy. Acá tenemos a Liz Allan, personaje que muchos habrán conocido por Spectacular Spider-Man, una versión drásticamente diferente de Ned Leeds, más parecido a Ganke, el amigo de Miles Morales, una irreconocible Betty Brant que quedaba perfecta como Gwen Stacy, una representación sumamente patética de Flash Thompson, un par de extras que no parecen importantes y no lo son de hecho, pero esta es Cindy Moon, ¿qué pedo? Y Zendaya, que es una tal Michelle Jones. ¿Quién será? El grupo de secundarios de estas películas es de lo peor que tienen, ya no solo por las pobres adaptaciones de todos, sino que son personajes completamente huecos, cosa que no pasaba con las anteriores de Spider-Man. Mary Jane, aun con lo desesperante que era, tenía ese trasfondo con su padre que nunca lo dejaron de lado, y por ejemplo acá los limitan a todos a tener una única característica que no es nada relevante. Betty, como sabemos que trabajará para el Bugle, la hicieron la reportera de la escuela. Flash es terrible, ya desde que eligieron el cast algo no cuadraba, pero es que es un bully muy patético. Miren, Flash en los cómics, aunque es un bully de Peter, en cierta forma también es su amigo, forma parte de su grupito, y eso sí lo trasladaron bien, pero ¿en qué mundo esto es bullying? ¿Qué rayos es eso? Yo no sé cómo sea el bullying de hoy en día, pero no me hace falta porque cuando salió la peli yo tenía 17, estaba en el rango de edad y eso no es bullying. Aún siendo el más suave que te puedas imaginar, no hacen mamadas como las que hace este güey. O quién sabe, a lo mejor está en que así era el bullying en Gringolandia, no sé, hasta donde yo sé las escuelas de allá son un poco diferentes. Droga, marrara. En cuanto a Zendaya, no saben cómo odiaba a esta tipa en su momento con esta película más que nada, porque su personaje solo consiste en andar por ahí diciendo cosas edgys para llamar la atención. No digo que sea imposible, porque de que hay gente así la hay, es normal eso, pero al menos en esta peli es un personaje repelente. Ya después supieron cómo encaminarla mejor, pero acá es insoportable. Los únicos salvables son Liz y Ned. Liz cumple como interés amoroso, ahí como el primer amor de Peter, ya quedamos en que a Peter le gusta que le bajen el cereal, y por otro lado Ned, si bien tiene cero trasfondo, no hay nada interesante en su personaje en cuanto a historia, es un hecho que es el mejor amigo que le hemos visto a Peter Parker en el cine, porque de los otros dos, uno le bajó a la novia y el otro también, pero de un edificio. Este mínimo sí sabe lo que es ser un buen compa, pero aún así le falta, como por ejemplo ahora que tenemos Your Friendly Neighborhood Spider-Man para comparar, los secundarios allá son infinitamente superiores, no se limitan a solo ser una característica de su personalidad, cada uno tiene sus pedos que son interesantes y se complementan con la trama, son secundarios que vale la pena ver. En fin, a Peter ahorita no le interesa mucho la escuela, él solo espera impacientemente un llamado de los Vengadores y mientras se dedica a ser el amigable Spider-Man del vecindario. Me gusta que representen la cercanía de Spider-Man con los neoyorquinos, aunque un detallito es que solo lo hacen desde la comedia, con Spidey ayudando a abuelitas o molestando a Stan Lee, pero no lo hacen desde lo emotivo, como en las pelis de Sam Raimi o incluso en The Amazing Spider-Man. Acá hacía falta un momento como en Your Friendly Neighborhood Spider-Man, sí, la vamos a estar mencionando mucho, acostúmbrense, donde Peter empatiza con una ladrona al escuchar los motivos por los que robó. Le suplico me perdone. Cometiste un error. Solo, por favor, no hagas que me arrepienta. Claro que no. Hizo falta algo de eso aquí. Ay, por cierto, hablando del traje, en general me gusta, al principio fue un poco chocante al compararlo con los pasados que tenían telarañas con relieve y la araña más grande, pero a la larga te acostumbras. Lo que sí es que a este sí se le nota lo overdesigned de Marvel, que para alguien que no esté familiarizado con el término, se refiere a que Marvel satura de cosas el traje, sobre todo de líneas, y sí, este tiene líneas en todos lados, hasta la telaraña es doble, se pasaron un poquito, pero como digo, en general el traje está bien.
bien, lo que ya no está tan bien son los kilos de CGI que le metieron, que hicieron generar el efecto de es como si no tuviera nada puesto e hicieron que este Spider-Man se viera falso la mayor parte del tiempo, muy irreal. Avanzando con la historia, Peter está preocupado porque ahora que se mudaron los Vengadores al complejo, Tony ya encontró comprador para la Torre de los Vengadores, que dudo mucho sea Valentina porque me parece absurdo que comprara el edificio y lo pusiera a operar 10 años después. Y además acá puede ser otro error de continuidad nada más, pero en Far From Home durante el balanceo final Peter pasa a través de la torre, está ahí detrás de Grand Central, ya se ve remodelada pero nada parecida a la que vemos en Thunderbolts, por lo que la torre quizá pudo tener otro comprador antes que Valentina, o es otro error de continuidad que solo locos como yo detectamos. Pero en fin, eso no es lo único que preocupa a Peter, ya que de la nada se topa con unos ladrones con las armas alienígenas del buitre, y aunque trata de avisarle a Happy, no parecen prestarle mucha importancia. De vuelta a su departamento, Peter no se fija al entrar y no se percata de que Ned está ahí, por lo que lo cacha en la movida. Tal parece que en esta película Peter no tiene el sentido arácnido y eso se confirmaría en la segunda. Digamos que por ahora solo tiene reflejos un poco mejorados o simplemente no detectó a Ned como una amenaza. Pero el punto es que lo descubre y lo está jode y jode con el tema de sus poderes y que los use para impresionar a las chicas. Pero justo cuando lo iba a hacer, ve a lo lejos una venta de armas del buitre entre los dos Shockers y Aaron Davis. Peter interrumpe y los persigue provocando que llamen al jefe para encargarse de él. Sí, entendí la referencia. Después de esto casi se muere y tiene que ser salvado por Iron Man, insistiendo que se aleje de problemas con maleantes. Y a ver, acá me surge una pregunta relacionada con los acuerdos de Sokovia. ¿Por qué Peter pasea por ahí como si nada siendo Spider-Man? Por esto es que les digo que los acuerdos de Sokovia son una mierda, ya que no se entienden para quién van dirigidos, porque a ver, puede que solo apliquen específicamente a los Vengadores y por eso Spider-Man puede andar a sus anchas, pero en She-Hulk mencionan que los acuerdos de Sokovia fueron revocados y en el contexto en el que los mencionan dan a entender que los acuerdos aplicaban a cualquier superhumano, y esto empeora si tomamos como canon Agents of S.H.I.E.L.D., donde allá sí que los acuerdos provocaron que persiguieran a los inhumanos, pero por otro lado esto se contradice con las series de los Defensores porque allá ni se mencionan estos acuerdos, y eso que Luke Cage y Jessica Jones son héroes públicos, saben hasta su dirección y nadie va por ellos. No tiene sentido estos acuerdos, los metieron para adaptar Civil War pero ya no los tomaron en cuenta para nada después. Lo mejor que hicieron con ellos fue decir que los revocaron en She-Hulk. Pero como sea, volviendo con Spider-Man, no piensa hacerle caso a Iron Man y gracias a una pieza que se cayó durante su persecución comienza a investigar por su cuenta al buitre. Algo constante en la peli es que a Peter todos lo tratan como un niño y también esto disgustó mucho a la mayoría porque es algo muy diferente a lo que solíamos tener en películas de Spider-Man. Pero bueno, esto se debió a querer remarcar que es un adolescente, sin embargo creo que se les pasó la mano un poco con lo torpe e inmaduro porque nuevamente comparándolo con Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Peter tiene la misma edad, también tiene mentor, más directo de hecho, también la caga, es básicamente la misma historia pero no se siente tan torpe, es joven e inexperto pero no tonto, y en toda esta trilogía, no solo en esta película, sí se abusa un poco de dejar a Spider-Man como un imbécil solo para reflejar que es joven. Peter descubre que su traje tiene rastreador y que lo están vigilando en todo momento, así que se lo quita para poder perseguir al buitre hasta Maryland. Se da cuenta de que también su traje tiene una IA muy a los Jarvis, que igual fue una idea desconcertante porque a ver, si bien Spider-Man no es para nada ajeno a la tecnología, él siempre la ha usado, sobre todo los drones araña como rastreadores, pero nuevamente acá afectó su relación con Tony Stark, porque acá no los hizo él, le venían con el traje, y eso lo hizo ver como un niño rico privilegiado, y a nadie le cae bien un niño rico privilegiado. Y bueno, en cuanto a que tenga una IA en el traje, es un poco raro, pero sí que servía para representar una característica típica de Spider-Man en los cómics, que siempre tiene enormes globos de diálogo compartiendo lo que piensa en todo momento. Por ejemplo, Sam Raimi trasladó eso con pequeños momentos de Peter siendo el narrador de la historia, pero acá una forma más natural de trasladarlo fue con la IA para que Peter tuviera con quien hablar, un elemento que al parecer se retomará en Brand New Day ahora que Peter está completamente solo. Tú no tienes amigos.
Mamá dijo que ya no hablara sobre eso. Peter, por andar involucrando a Ned en sus cosas, por accidente casi causa que todos sus amigos mueran en el monumento Washington, pero eso no lo detendría con su investigación. Le empieza a valer completamente la escuela para irse de superhéroe a interrogar a Aaron Davis y sacarle información sobre el buitre. Es curioso que después de esta escena donde mencionan al propio Miles Morales, no volvimos a saber nada de él, hasta posiblemente Across the Spider-Verse, que vemos a Donald Glover como Prowler, que a ver, no está confirmado que sea exactamente él, pero perfectamente puede ser. Peter acude a otra venta del buitre, esta vez con Mac Gargan. Sí, en esta peli no escatimaron con los villanos, el buitre, el Thinkerer, Shocker 1 y 2, Prowler, el escorpión, pero pues todos son únicamente referencias, excepto el buitre. Como era de esperarse, la venta sale mal y por la inexperiencia de Peter casi se hunde todo un crucero, de no ser porque Iron Man llegó al rescate. I just wanted to be like you. And I wanted you to be better. Otra cosa respecto a la relación entre Tony y Peter es que a muchos les molesta que Peter admire a Iron Man y que se sienta que él quiere ser un superhéroe solo para ser como él. Y bueno, en esto influye lo que ya comentamos, de que omitan por completo al tío Ben, haciendo ver como que su única motivación es ser un vengador. Pero una vez más agarrándonos de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, donde allá sí lo hicieron bien y la intención fue prácticamente la misma, lo que yo interpreto aquí es que Peter es Spider-Man a raíz de lo que sucedió con el tío Ben, pero también es un niño que creció en un mundo rodeado de superhéroes. Es normal que los admire y que otra de sus motivaciones sea ser como ellos. No está mal que Peter admire a Tony Stark, pero lo malo es que no fueron claros con la motivación principal de Spider-Man. Lo dejaron muy ambiguo y parece que esa es su única motivación. This is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Y aquí tenemos la frase que condenó a este Spider-Man a ser odiado por muchos, pero realmente este es el comienzo de lo mero bueno de la peli. Hasta ahora venía siendo bastante normalita y tirándole a mala por los errores que se cometieron en la ejecución, pero a partir de aquí todo cobra sentido. Gracias a esto, Peter se replantea su vida, vuelve a centrarse en sus cosas, en la escuela, preocuparse por si Liz querrá ir al baile, y cuando le dice que sí, pasan dos cosas. Peter tiene la única escena en toda la trilogía donde se siente la cercanía con la tía May, porque otra cagada es que se encargaron de que todo lo relacionado con ella fueran chistes sobre lo buena que está, cuando hacía falta también ver la relación con su sobrino, que es casi inexistente y que de haberla hecho mejor hubiera pegado todavía más No Way Home. Pero bueno, además de eso, cuando por fin parece que a Peter le están saliendo bien las cosas, ¡Ah, cabrón! este fue un excelente plot twist. No había razón para que siquiera te plantearas que Toomes era el padre de Liz, porque incluso para nosotros los fans, pues ella es Liz Allan, no Liz Toomes. Fue genial cómo le dieron la vuelta a la historia con este giro, y la tensión que se crea con esto es muy buena. Peter se olvida por completo de Liz y del baile para centrarse en tratar de procesar lo que está viviendo. Su suegro es un criminal que casi lo mata más de una vez, y de camino al baile, aquí debo aplaudir a los guionistas. Ya, un poco más y hasta el supervisor de producción participaba en esa madre. Tanto vato y ninguno se dio cuenta de lo de los 8 años, pero bueno, no iba a eso. Los guionistas acá soltaron la mejor escena de la peli, porque de una conversación súper natural hilan todas las situaciones que hemos visto en la película. El que Peter conozca a Tony, la fiesta de Liz, que no estuviera en Washington, todo se va acomodando perfectamente en la cabeza de Toomes, poco a poco validando su hipótesis hasta que finalmente lo descubre. Spider-Man. Escenas como estas hacen que yo defienda a Jon Watts. No creo que sea mal director, pero bueno, en un rato hablamos de eso. Al llegar al baile, el buitre le mete la amenaza de su vida para que deje de interponerse en su camino, y me gusta como, aunque él es el que ha estado molestándolo todo este tiempo, el buitre aprecia que Spider-Man haya salvado la vida de su hija y por eso lo deja ir. Es que es muy buen villano el buitre. Aquí Peter pudo haberle hecho caso y seguir con su vida, pasando una bonita noche con Liz como siempre quiso, ignorar la situación y dejárselo a los Vengadores como le reclamó Tony. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y Peter, consciente de eso, incluso antes de bajar del auto ya había tomado una decisión. Abandona a Liz para usar su viejo traje e ir a detener al buitre. Ese es mi muchacho. Y es que, a ver, aunque no lo parezca, Peter sí sacrifica muchas cosas de su vida varias veces en la peli por darle prioridad a ser Spider-Man. Se olvida de la fiesta de Liz, queda mal en el decatlón, tiene que aguantar ser la burla de los demás y abandona a Liz en el baile.
Son cosas que a lo mejor minimizamos porque, bueno, son cosas de adolescente, pero son importantes para él. No nos olvidemos que tiene 15 años. Para él sacrificar esa noche fue terrible. Y no nos engañemos, nosotros también a esa edad sentiríamos lo mismo. Y por cierto, en cuanto a la pijama esta, nunca he sido muy fan, siento que hubieran aprovechado para hacer la referencia completa a Ben Reilly y ponerle esos colores. La verdad, prefiero el traje casero de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, pero eso es irrelevante. Lo que no es irrelevante es que apareciera Shocker justo cuando Peter decide ir a detener a Toomes. ¿Por qué está ahí si el buitre se acaba de enterar de lo de su identidad? A menos de que Schultz viviera a la vuelta de la escuela, es bastante conveniente que apareciera ahí tan rápido. Pero en fin, el plan del buitre es robar el avión en el que van a transportar las últimas cosas de la Torre de los Vengadores, y otra decisión cuestionable de la peli es que Peter, en lugar de ir tras él balanceándose por la ciudad, le roba el auto a Flash. ¿Cuál era tu coeficiente intelectual? La razón de esto, según la propia Pascuala, es que no querían mostrar a Spider-Man balanceándose porque querían remarcar lo de que era un héroe inexperto. Y si a eso le añadimos las declaraciones de John Watts, que ahí sí se me pasó de güey, no mames, ¿cómo vas a decir eso? Pues Spider-Man hace de todo menos hacer cosas de Spider-Man. Entiendo lo de que quieran que se sienta inexperto, pero tan fácil como que a lo largo de la película veamos que le tiene miedo a las alturas, que de hecho sí lo vemos, y en este momento donde necesita llegar lo más pronto posible con el buitre, superar ese miedo y verlo balancearse, aunque sea torpemente, pero que lo haga. En fin, llega con el buitre, le explica sus motivos y para que no le estorbe le tumba el edificio encima. Acá se da uno de los momentazos de la película, que a mí me entró todavía mejor porque en ese entonces, por el hype de la peli, me dio por leerme todos los cómics de The Amazing Spider-Man, y bueno, al final no lo hice, desistí como en el 50 y tantos y me fui saltando a los más importantes, pero mientras leía todos los primeros números, uno de los cómics que más se me quedó fue un pequeño arco entre el número 30 y algo, donde Peter, como siempre, está abrumado por los problemas de su vida y para colmo la tía May se le va a morir. Otra vez, cuando en medio de una pelea con el Dr. Octopus le cae un edificio encima. Peter por un momento se siente derrotado y que todo está perdido, pero de inmediato recuerda por lo que debe pelear y agarra fuerzas de quién sabe dónde para levantar los escombros. En este caso el contexto es diferente, pero el punto es el mismo. Durante toda la peli Peter ha sido menospreciado por todos, incluso por él mismo, sintiéndose incapaz de ser Spider-Man sin la ayuda que le regalaron, pero en ese momento, adaptando la mítica imagen de la dualidad de Peter y Spider-Man, se da cuenta de que no puede rendirse y debe seguir adelante porque tiene que cumplir con su deber y detener al buitre, porque él es Spider-Man. Eso debe hacerte sentir orgulloso. Ambos tienen una pelea sobre el avión, o bueno, pelea muy entre comillas, porque el buitre es el único que le mete sus buenos. Spider-Man no lo golpea en ningún momento, sabrá Dios por qué, censura no creo. En todo caso el buitre es el que no debería golpear a Peter, pero no, es al revés. No sé qué tiene de malo que un niño de 15 años le rompa bien el hocico a su suegro. Y también qué cagada que no se pelearan en medio de la ciudad, pero bueno, con esas mamadas de no ponerlo balanceándose, pues ni se les habrá pasado por la mente. Peter frustra el plan del buitre y estrella el avión en la playa, destrozando sus alas en el proceso, y aún con la putiza que le metieron, Peter trata de salvarlo, pero no lo escucha y casi se nos muere. Sea como sea, si lo salva y lo atrapa dejándole un mensaje de disculpas a Happy por lo del avión, mientras descansa apreciando un trabajo bien hecho. A partir de aquí, Happy, que estuvo muy mamón toda la peli, le baja de huevos y lo lleva con Tony para felicitarlo por su logro, metiéndolo oficialmente en los Vengadores, ofreciéndole el Iron Spider, aunque con otro diseño, que al principio no entendía por qué lo hicieron, pero luego quedó claro que Marvel necesitaba un diseño propio de Spider-Man para usarlo en el merchandising. No por nada la imagen del Iron Spider es la que está en todos lados, y si se fijan también el Spider-Man de los parques tiene un traje diferente. Hay estos detalles contractuales pendejos del acuerdo de Marvel y Sony. En fin, Peter a lo largo de esta peli aprendió que no necesita formar parte de los Vengadores para ser importante, ya que él puede marcar la diferencia por sí solo, por lo que rechaza la oferta y permanece siendo tu buen vecino el Hombre Araña. Y por cierto, oficialmente Pepper volvió de su lapsus y ahora se va a casar con Tony, pero se le olvidó por completo lo que hacía aquí. En fin, volviendo a la vida de Peter, también nos revelan muy sutilmente que Michelle Jones es una adaptación de Mary Jane, pero no la nombraron así porque, seamos honestos, no tuvieron los huevos de aparecer en los titulares de todo internet por cambiar de color a Mary Jane. Te hace así.
Pero sí, para todo aquel que esté en negación de que esta no es Mary Jane, no caigan en la trampa, si hasta ya la apellidaron Watson en No Way Home. Hicieron eso de Michelle Jones precisamente para que todos los que no acepten el cambio vivan con la esperanza de que no, es que esa no es Mary Jane, pero sí es. Y bueno, además de esto, Tony le regresa a Peter su traje, que esta podríamos considerarla una mala decisión, como una pequeña involución del personaje porque vuelve a depender de la tecnología Stark, pero yo no lo veo tanto así. De hecho, después de aquí no volvimos a saber nada de Karen, aunque el traje fuera de Stark siguió usándolo como un traje normal. Más bien, si se hubiera quedado el Iron Spider, como si pasa más tarde, ahí sí le vería más problemas. Y también repiten el chiste de que no tiene sentido arácnido con que la tía May lo descubre, y así acaba la peli. Y en cuanto a las escenas postcréditos, nos adelantan que posiblemente en un futuro cercano aparecería el Escorpión, o una posible alianza de los 6 siniestros. ¡Sí! Pero bueno, al buitre no lo veríamos nunca más aquí, ya que debía ir a cumplir su deber al universo superior del gran Dr. Morbius para hacer cosas. Y el Escorpión apenas estamos a punto de verlo casi 10 años después. ¡Ya era hora! En cuanto a la otra, es de esas escenas que son un chiste. Acá es de los videos que el Capitán América habrá hecho en su tiempo libre entre Avengers y el Soldado del Invierno, dándonos una charla sobre la paciencia, que muchos lo tomamos como una indirecta de Marvel, porque en ese entonces mostraron el tráiler de Infinity War en la Comic Con y todos ansiábamos que lo soltaran en línea. Esta película llegó a presentar algo completamente diferente, o bueno, diferente hablando de Spider-Man. Con el enfoque que buscaba Marvel de ver a un Peter joven e inexperto, se centraron más en hacer una película de chavos para los chavos en lugar de una de Spider-Man. Y muchos culpan a Jon Watts de esto. Puede que en cierta forma así sea, pero yo no lo veo tanto así. No culpo a ese animal que nae. Yo no siento que Jon Watts sea un mal director, pero tal vez no era el indicado para Spider-Man. Por ejemplo, con lo que vemos aquí, si le hubieran dejado a él la serie de Miss Marvel, capaz que salía algo mejor, porque por ejemplo Skeleton Crew igual es una serie protagonizada por niños y está muy buena, en serio, véanla. Así que yo no siento que él tenga la culpa de todo. Si bien tampoco te voy a decir que es el mejor director del mundo, no, claro que no. De hecho, si por algo les ha de gustar a Marvel y Sony es porque se amolda perfectamente a todo lo que quieren ellos, pero comparándolo con otros directores que de verdad sí son una basura, Jon Watts no está tan mal. Otra cosa que quizá afectó a que este Spider-Man no fuera tan bien recibido es que tal vez el enfoque no era el adecuado, pero tampoco. Your Friendly Neighborhood Spider-Man tiene el mismo enfoque, historia muy parecida, es otra versión de lo que vemos aquí y soluciona todos sus errores. Entonces lo que yo creo que provocó que esta película no fuera lo que todos esperábamos fue un choque entre los tres responsables de ella: la visión de Marvel, las limitaciones estúpidas de Sony y las ganas de mi querido Eléctrico por hacer una película de los chavos. Eso limitó no solo a esta peli sino a toda la trilogía de alcanzar la grandeza, porque aún con todos sus errores la peli me parece buena. Es innegable que la esencia de Spider-Man está ahí, un Spider-Man que cumplió con diferenciarse a los demás y mostrar una versión verdaderamente adolescente del personaje. Ya veremos qué tanto cambia todo con Daniel. ¿Usted es mejor que yo? Bueno, no lo conozco, pero sí. Y casi se me olvida hablar de la banda sonora, pero no. En los comentarios de mis videos he visto que muchos consideran mala la banda sonora de este Spider-Man y estoy completamente en desacuerdo. Puede gustarte menos que las anteriores, pero para nada es mala. Es de Michael Giacchino. Normalmente él siempre hace un trabajo más que decente y acá no es la excepción. El nuevo tema de Spider-Man abraza ese concepto de stay close to the ground y por eso el tema empieza con notas un poco torpes que poco a poco se transforman en una típica fanfarria heroica digna de Spider-Man. Es bastante pegadizo y si bien no llega al nivel de epicidad de los anteriores, para nada es malo. Y no solo el tema principal, también el tema del buitre está muy chido, acompaña muy bien al personaje, así que cuidadito con criticarme la banda sonora de esta peli. En fin, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Aquí vaya que me explayé, pero es que bueno, como les digo, este Spider-Man es como mi hijo favorito, le tengo que prestar más atención. En general, Spider-Man Homecoming me parece una buena película que incluso se siente extraña verla ahora que pasó todo lo de No Way Home y está a punto de llegar Brand New Day. Ver cómo la vida de Peter era pues bastante sencilla a comparación de ahora, como todos los errores que cometió a lo largo de la trilogía los pagará caro, hacen que se sienta cierta nostalgia, por lo que creo que sí se logró lo que buscaba Kevin Feige, que apreciáramos cómo iba creciendo y madurando este Spider-Man. Pero en fin, dime tú lo que opinas en los comentarios, dale like si el video te gustó, suscríbete y dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Chao, baby. Ahora piérdense, digo adiós, no, era en serio, piérdense. I love to sing about the moon and the June and the spring.